Marina Oliveira no existía hace 3 años. Ese nombre nació una mañana de septiembre cuando Elena Carvalho quemó sus documentos en un cubo de basura detrás de una estación de autobuses en Goiânia y subió a un autobús sin destino específico. Ahora, a sus 32 años, regentaba una pequeña librería en Florianópolis, lejos de la familia que la había convertido en una sombra. El timbre sonó a las 18:47. Entró un hombre de traje gris, cuya mirada escudriñaba los estantes con excesiva familiaridad. Marina sintió un nudo en el estómago incluso antes de reconocerlo. «Una librería preciosa», dijo, cogiendo un libro sin mirar la portada. Debió de ser mucho trabajo construir todo esto. «Elena». El libro que Marina sostenía se le escapó de las manos. Rodrigo Carvalho, su primo, sonrió con esa expresión que ella conocía tan bien. La misma que tenía cuando le contaba a la familia sus errores, cuando la aislaba en las reuniones familiares, cuando le susurraba al oído que nunca llegaría a nada sin el apellido Carvalho. «Me estás confundiendo con otra persona», dijo Marina con voz firme. «Claro», dejó un sobre en el mostrador. «Pero esa persona que no eres tiene una herencia considerable esperándola. Y he venido a reclamarla». Florianópolis recibió a Marina como un abrazo que jamás había sentido. La isla respiraba libertad, en las olas rompiendo en Praia Mole, en los pescadores que la recibían en el mercado, en la sencillez de ser una residente más. Había forjado amistades verdaderas. Davi, el librero que le enseñó sobre ediciones raras. Clarice, la vecina jubilada que tomaba café en la librería todas las mañanas. La familia Carvalho, en cambio, era un imperio de apariencias en Sao Paulo. Constructoras de tercera generación, los Carvalho medían su valor por contratos e influencia. Elena había sido criada por su abuela Estela tras la muerte de sus padres, un accidente oportuno que siempre despertaba rumores. Rodrigo, su primo 8 años mayor, había asumido el papel de protector, pero su protección era una prisión invisible. Controlaba todo, su ropa, sus amistades, sus decisiones profesionales. Cuando Elena intentó resistirse, orquestó humillaciones públicas, inventó escándalos y convenció a su abuela de que era inestable. La gota que colmó el vaso fue cuando saboteó su graduación de literatura, alegando que había sufrido una crisis nerviosa. Rodrigo visitó la librería durante los 3 días siguientes, siempre a la misma hora, siempre con esa sonrisa calculada. No habló de la herencia. Comentó el tiempo, hojeó libros, observó a Marina interactuar con los clientes. Su presencia era una amenaza. Al 4.º día, Marina encontró a Clarice llorando en el desayuno. Alguien había corrido el rumor de que la librería vendía libros robados. 2 clientes cancelaron pedidos especiales. David llamó preocupado. Un hombre había preguntado sobre el origen de los libros que les había proporcionado. «Va a destruir todo lo que he construido», dijo Marina, mientras la taza temblaba en sus manos. «¿Quién?», preguntó Clarice. Pero Marina no pudo responder. Revelar quién era significaría confirmar la versión de Rodrigo, la nieta inestable y fugitiva que había robado su propia identidad. Él lo sabía. Esa noche, Rodrigo apareció cuando ella estaba cerrando la librería. «La herencia de la abuela Estela te pertenece por derecho. 2,5 millones. Encendió un cigarrillo. «Pero tienes que volver a Sao Paulo, firmar los papeles y volver a ser Elena Carvalho. Si te niegas, aquí todos sabrán quién eres realmente. Y lo que hiciste». Marina cerró la puerta sin responder, pero sus manos temblaban tanto que la llave se cayó 2 veces. Marina descubrió que no era la única víctima. Buscando compulsivamente durante la madrugada, encontró menciones de otras mujeres de la familia Carvalho que habían desaparecido o enfermado. Una prima lejana, Beatriz, había fallecido en circunstancias poco claras 5 años antes. Otra, Luciana, vivía en una clínica psiquiátrica privada, financiada por Rodrigo. David notó el cambio en ella. Trajo un libro raro que Marina llevaba meses buscando, intentando animarla. Ella casi se lo contó todo, pero se tragó sus palabras. Involucrarlo sería arrastrarlo al infierno. Rodrigo intensificó la presión. Fotos antiguas de Elena comenzaron a circular discretamente entre los grupos de vecinos, acompañadas de insinuaciones. ¿Podría ser la misma persona? ¿Por qué cambió de identidad? ¿Qué ocultaba? El plazo que había dado era claro: 2 semanas para decidir. Regresar y reclamar la herencia como Elena Carvalho, o perder a Marina Oliveira para siempre. La librería ya estaba sintiendo los efectos. Las ventas habían caído un 40%, los proveedores dudaban y las miradas sospechosas la seguían por las calles.
Marina encontró la respuesta en una caja polvorienta que Clarice guardaba en el ático. La vecina había mencionado casualmente que había trabajado como secretaria en un bufete de abogados en Sao Paulo, décadas atrás. El nombre del bufete la dejó helada: Carvalho y Asociados. «Conocías a mi familia». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Clarice estudió su rostro por un largo momento. Conocía a Elena Carvalho, una chica dulce que fue sistemáticamente destruida. Abrió la caja. «¿Y sé quién eres tú, Marina?» «Siempre lo supe». Dentro había documentos, correos electrónicos impresos, grabaciones transcritas, informes médicos falsificados. Clarice había pasado años recopilando pruebas contra Rodrigo antes de jubilarse. Él había manipulado los informes psiquiátricos de Elena, malversado fondos de la herencia de Estela y orquestado la muerte de Beatriz cuando ella amenazó con delatarlo. «¿Por qué nunca has usado esto?», preguntó Marina, con las manos temblorosas sobre los papeles. «Porque necesitaba a alguien lo suficientemente valiente para enfrentarlo. Alguien que ya lo hubiera perdido todo y ya no tuviera miedo». Clarice le tomó las manos. «Corriste para sobrevivir. Ahora puedes regresar para ganar». Esa noche, Marina no durmió. Hizo planes. La revelación de Clarice lo transformó todo. Marina ya no era la víctima fugitiva. Era la legítima heredera con pruebas de graves crímenes. Pero Rodrigo contaba con recursos, contactos y años de experiencia manipulando narrativas. David notó el cambio. Marina había dejado de evitar su mirada. Sus hombros estaban más firmes. Cuando le preguntó si todo estaba bien, ella respondió con sinceridad por primera vez: «No, pero lo será». Rodrigo también notó el cambio. Su sexta visita fue diferente, más agresiva, menos performativa. Subió fotos de la librería al mostrador, ángulos que solo alguien cercano podía tomar. «Tienes amigos aquí. Sería una pena que les pasara algo». Su voz era gélida. «Los accidentes ocurren, Marina. O debería decir, Elena». Pero Marina no se echó atrás. Sonrió por primera vez desde que él apareció. «Me llamo Marina Oliveira. Tienes 48 horas para salir de la isla». El desconcierto en su rostro valió años de miedo. Marina contactó a un abogado especializado en delitos corporativos en Florianópolis. La doctora Renata Fonseca revisó los documentos de Clarice con una expresión cada vez más sombría. «Eso es considerable. Falsificación de documentos, malversación de herencias, posible homicidio». Miró a Marina. «Pero procesar a un Carvalho no es sencillo. Tienen jueces, fiscales, la prensa. Hay que estar preparado para una guerra. Pasé 3 años escondida». Marina se irguió. «Estoy cansada de huir». Comenzó a reconstruir su identidad. Buscó ayuda en la Defensoría Pública, regularizó su situación como Marina Oliveira y obtuvo declaraciones de testigos que la conocían en Florianópolis. David le ofreció apoyo económico para los gastos legales. Ella se negó, pero accedió a que la acompañara a las reuniones. Rodrigo intensificó los ataques. La librería sufrió un intento de robo. Marina recibió mensajes anónimos con amenazas veladas, pero cada uno de sus ataques se convirtió en una prueba más. Grabó su siguiente visita. Rodrigo, con total seguridad, admitió haber manipulado los informes médicos de Elena, alegando que había protegido la fortuna familiar de una loca incompetente. Cada palabra era incriminatoria. «¿Crees que puedes vencerme?», rió. «No eres nada sin el apellido Carvalho. Precisamente por eso voy a ganar. No tengo nada que perder». La doctora Renata había construido un caso sólido. Las grabaciones de Clarice, combinadas con las nuevas pruebas de Marina, formaron un expediente devastador. Pero necesitaban algo definitivo, una conexión directa entre la muerte de Rodrigo y la de Beatriz. Marina recordó algo. Antes de huir, había visto a Rodrigo quemando documentos en la oficina de su abuela Estela, justo después del funeral de Beatriz. En ese momento, estaba tan destrozada que no lo cuestionó. Ahora, el recuerdo cobraba un nuevo significado. Viajó a Sao Paulo por primera vez en 3 años, acompañada por David y un investigador privado. La mansión Carvalho estaba vacía. Estela había fallecido y Rodrigo vivía en su propio apartamento. Pero los antiguos empleados seguían trabajando allí, encargándose del mantenimiento de la propiedad. Conceicao, la institutriz que había criado a Elena, lloró al verla. «Pensé que estabas muerto», susurró. «Dijo que te suicidaste». Marina la abrazó largo rato. Luego le preguntó por los documentos quemados. Conceicao la acompañó a la oficina. Rodrigo había sido descuidado.
Aún quedaban cenizas y fragmentos en un viejo jarrón que nadie se había atrevido a tocar. El investigador lo fotografió todo. Entre los fragmentos carbonizados, se encontraron partes legibles de un contrato de seguro. Beneficiario, Rodrigo Carvalho. Asegurada, Beatriz Carvalho. Fecha de fallecimiento, 3 días después de la firma. Marina organizó la reunión final en territorio neutral, el despacho de la doctora Renata, con la presencia de un fiscal a quien Clarice conocía de toda la vida. Rodrigo llegó con confianza, acompañado de 3 abogados. Esto es ridículo. Un fugitivo con una identidad falsa intenta extorsionarme. Abrió la carpeta. Tengo pruebas en contra de que Elena Carvalho sufría graves trastornos. Era un peligro para sí misma. Marina le acercó la tableta. La grabación empezó a sonar. La voz de Rodrigo admitiendo las manipulaciones, el desfalco, burlándose de la loca incompetente. El color desapareció de su rostro. Eso es ilegal. Grabar sin consentimiento. Santa Catarina permite la grabación por una de las partes, dijo la doctora Renata con una sonrisa. Y tenemos más. Fragmentos del contrato de seguro, transcripciones de Clarice, testimonios de empleados, registros bancarios que muestran transferencias sospechosas después de cada tragedia familiar. Todo meticulosamente organizado. El fiscal se inclinó hacia adelante. Señor Carvalho, se le está investigando formalmente por fraude, falsificación de documentos y presunto homicidio. Le recomiendo encarecidamente que coopere. Rodrigo miró a Marina. Por primera vez, había miedo en sus ojos. No puedes hacer eso. Eres un roble. No. Marina se levantó. Soy Marina Oliveira. Y tú estás acabado. El juicio duró 8 meses. Rodrigo intentó negociar, amenazar y sobornar. Nada funcionó. Las pruebas eran irrefutables. Fue condenado a 15 años de prisión por fraude, falsificación y fraude sucesorio. La investigación sobre la muerte de Beatriz continuó, pero los testigos comenzaron a hablar. Marina recuperó la herencia que le correspondía. No los 2,5 millones que Rodrigo había mencionado, sino los 4,800,000 que había malversado a lo largo de los años. Donó la mitad a instituciones que apoyan a víctimas de maltrato psicológico y utilizó el resto para ampliar la librería. Legalmente, seguía siendo Marina Oliveira. Elena Carvalho fue declarada legalmente muerta, lo que supuso el reconocimiento oficial de que ya no existía. Marina aceptó esto como una liberación definitiva. Clarice se convirtió en socia silenciosa de la librería. Davi, más que un proveedor o un amigo, se convirtió en un compañero de vida. La isla siguió siendo su santuario, pero ahora sin miedo, sin vigilancia. 2 años después, Marina abrió la segunda sucursal de la librería, esta vez en Sao Paulo, a pocas cuadras de la antigua mansión Carvalho. El nombre en la fachada brillaba bajo el sol de la mañana. Recomeco, Libraria e Café, Renacimiento, Librería y Café. Luciana, la prima que había estado hospitalizada, trabajaba en la caja registradora. Libre de la tutela de Rodrigo y tras un tratamiento adecuado, había redescubierto la vida. Otras mujeres de la familia comenzaron a acercarse a Marina, rompiendo silencios de larga data. En la inauguración, Marina no pronunció ningún discurso. Simplemente abrió las puertas y vio entrar a la gente, cada una con sus propias historias de nuevos comienzos. Rodrigo cumplía condena en una penitenciaría estatal. Ella nunca lo visitó. Hay puentes que es mejor quemar. Esta historia nos recuerda que empezar de nuevo no se trata de huir de la realidad, sino de crear una nueva cuando la anterior nos destruye. Marina transformó la supervivencia en victoria, el miedo en valentía, el silencio en justicia. ¿Cuántas personas conoces que viven atrapadas en relaciones tóxicas, familias abusivas y un pasado atormentador? Comparte esta historia. Podría ser el empujón que alguien necesita para dar el primer paso hacia la libertad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que empezar de cero? Comparte tu historia de superación en los comentarios. Cada historia es una luz para quienes aún están en la oscuridad. Recuerda, no te define el apellido que llevas, sino la persona que eliges ser.